José, hay un tema en la Biblia, es el tema del bautismo. Quisiera pues compartir contigo en esta hora qué tan importante es el bautismo para el cristiano y por qué Jesús se bautizó. Si Jesús se bautizó, es la prueba más evidente de que para Dios el bautismo es importante. Así es, José. El bautismo es de vital importancia en la vida del cristiano, porque el bautismo es ese paso de obediencia a un mandato que dio el mismísimo Señor Jesucristo. En Mateo 28, nosotros tenemos que Él nos habla de que vayamos a ser discípulos, que lleguemos a cada nación y empecemos a conseguir personas que sigan al Señor Jesucristo, pero que los bauticemos. Y después dice que le enseñemos todas aquellas cosas que Él ya nos ha enseñado a nosotros. Y vemos que entre esos tres mandatos importantes, Él coloca el bautismo. Ya hay una orden, y con que haya una orden, ya es suficiente para que sea de muchísima importancia en la vida de todo creyente. Amén, amén. En el caso, por ejemplo, de la salvación, ¿influye o no influye como tal el bautismo? Ya de que, por ejemplo, muchos le restan importancia al bautismo y hay personas que llevan tiempo, por ejemplo, en las congregaciones, no se bautizan, no han dado ese paso, pero son personas que, por ejemplo, ya visten como cristianos, visten de una manera pues decente, agradable a la vista de Dios y de los hombres. Por ejemplo, son personas que diezman ofrendas, están en los cultos, están en los ayunos, están en la vigilia, están haciendo todos los ejercicios espirituales que la Biblia enseña. Son un miembro ya de la iglesia, pero cuando se les habla, por ejemplo, el tema del bautismo, cuando te vas a bautizar, ya estás a tiempo para bautizarte. Las personas como que esto les da miedo, no, todavía no, porque ven esto como bastante, algo más prometedor. Por eso es que estamos tratando como la importancia como tal de este asunto. Pero algunas personas no lo hacen por miedo, pero otras porque le restan importancia. Y algunos se agarran, por ejemplo, del texto del ladrón que estaba con Jesús, el malhechor más bien, porque la Biblia no dice que era ladrón, sino un malhechor, que estaba al lado de Jesús. Uno de los dos se arrepintió, fue salvo, la Biblia lo enseña, y dice, no, pero él no se bautizó y él fue salvo. Entonces, ¿influye o no influye en la salvación del bautismo? La pregunta es un poco difícil, pero hay respuesta también para eso. Hay un caso particular en aquel malhechor, y es que ya él no tenía oportunidad para bautizarse. Él estaba ya, podríamos decir lo que, como decimos nosotros acá, en la agonía, ya que iba a decir, bueno, bájenlo de la cruz y llévenlo y sumérjanlo en el agua para que entonces sea salvo. No, no, no. Sí hay importancia en el bautismo, pero depende de la circunstancia de cada quien. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos el tiempo suficiente para bautizarnos. Amén. Y cumplir con este paso tan importante en la salvación. Amén. Yo me atrevería a decir que si, en el caso mío, José, en el caso mío, que Dios me ha dado la oportunidad después de que le conocí, después de que le acepté y tomé la decisión de seguirle, de bautizarme. Si yo no me hubiese bautizado ya, yo estaría en pecado. Amén. Si ya yo tengo el conocimiento suficiente, tengo el tiempo suficiente y la edad suficiente para tomar esta decisión y no la tomo, ya yo estoy en pecado. Y estar así en pecado... Así te congregues. Así me congregué. Voy a colocarte otro ejemplo. En la antigüedad se manejaba lo del desposamiento. El varón llegaba a la casa del papá de la muchacha y hacían el acuerdo que se conocía como desposamiento. A partir de ahí ya esa muchacha estaba prácticamente casada con él, solo que no vivían juntos. Él se iba a preparar la morada y ella se empezaba a prepararse para el matrimonio. Pero él llegaba a un momento donde venía a buscarla, sea 1 año o 2 años después, para entonces casarse. Pero si ella tenía relaciones íntimas con otro varón en ese periodo, era considerada adúltera. O sea, ya había un prematrimonio. Había un preacuerdo allí. Un preacuerdo que era tan válido como el matrimonio mismo. Miremos el caso en el ámbito espiritual. Lo que el Señor nos enseñó y las costumbres de Israel nos están proyectando, son como una especie de sombra de la vida espiritual entre Dios y la iglesia.
Nuestras bodas con Él son las bodas del Cordero, Amén. que serán cuando el arrebatamiento llegue y la iglesia sea levantada, pero el bautismo es ese desposamiento que hacemos aquí en la tierra. ¿Tendrá importancia o no tendrá importancia? Pues claro, porque si no se han desposado, tampoco se pueden casar. Claro, lo que tú me decías ahorita. De hecho, el desposorio era también especie como una ceremonia pública. Sí, claro. Porque eso tenía que quedar a la luz pública de que ese par de personas más adelante se iban a comprometer, se iban a casar, perdón. Sí, claro. Entonces ya cualquiera que mirara a aquella persona o accediera a aquella persona ya estaba pecando en el acto mismo adulterio, porque ya se sabía públicamente de que había un desposorio allí. Es decir, se hacía públicamente para que se supiera de que ya había un compromiso. Lo mismo pasa con el bautismo. Lo mismo. O sea que van a haber casos especiales de personas que conocieron, ya claro, conocieron al Señor en una situación donde ya estaban al borde de la muerte. Conocieron. Pero no aplica para aquellas personas que ya conocían hace años del Señor y nunca quisieron bautizarse, teniendo el conocimiento suficiente de causa, sabiendo que están en pecado, que están mal, que Dios requiere este paso de obediencia también para la salvación, y no lo hicieron. Ahí hay pecado. Ahora, José, basta también aclarar algo también, de que así como el bautismo es un paso de obediencia para la salvación, también hay que aclarar de que el bautismo como tal no salva, porque hay mucha gente que está bautizada, dieron ese paso de obediencia, pero se van a perder, aunque se hayan bautizado. O sea, ellos cumplieron simplemente con la labor de ser bautizados, pero no están cumpliendo como tal el símbolo completo del bautismo. Recordemos de que el bautismo, una de sus, por decir así, simbologías es muerte y resurrección. Amén, amén. Un nuevo nacimiento. Y hay personas que se bautizaron, pero viven todavía con cosas de su vieja manera de vivir, su vida antigua. Todavía algunas son idólatras, todavía algunas personas practican ciertos pecados y aún así son bautizados. El hecho de que se hayan bautizado no quiere decir de que estas personas como tal vayan a ser salvas. Aunque cumplieron esa parte tan importante en la obediencia que es bautizarse, no quiere decir que van a ser salvos por el mero hecho de bautizarse. Entonces, de cierta manera el bautismo salva porque es un paso de obediencia, pero de cierta manera no garantiza la salvación del creyente si no camina en santidad y en obediencia al Creador. Eso se ha prestado para confusiones realmente, porque hay personas que afirman que son salvas porque fueron bautizadas en agua, pero eso no determina, ¿verdad?, la salvación de una persona. Y hay un caso comprometedor que a mí a veces me gusta mencionar porque deja mucho que pensar, y es el de Mateo 7, 21 al 23, donde dice que en aquel día vendrán muchos y dirán: Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Hasta demonios. Hasta demonios. Profetizaron. O sea, fueron instrumentos para que Dios hablara a otros. Pero ellos no estaban en la lista, y dice el Señor: yo nunca les conocí. Me gustaría más adelante tocar ese tema, por ejemplo, que los demonios se les sujetaban. Me gustaría en otra ocasión pues tocar también ese tema, ya que muchas personas creen estar bien ante Dios porque los demonios se les sujetan. Entonces ya ahí tendríamos que explicar el rango de los demonios y todas esas cosas. Pero de cierta manera es evidente de que el bautismo lo que intenta mostrar públicamente ante Dios y ante nuestra sociedad, la gente que nos rodea, es de que en nosotros ha habido un nuevo nacimiento. Así es. Ya somos otra persona. La persona que era nos quedó dentro del agua sumergida y del agua salió una nueva criatura. Hay que aclarar esto también porque es que no todo el mundo podemos estar bautizando. No. Porque es que, para ser un poco más amplio, ejemplo, una persona que no ha nacido de nuevo no puede ser bautizada, aunque el símbolo del bautismo es que va a morir y va a nacer de nuevo. O sea, no podemos bautizar a la persona sin que antes ella en su vida interna y pública haya experimentado esto. Porque imagínate bautizar a una persona que todavía es vulgar, que va a pensar la sociedad, la gente que y en esa iglesia lo bautizaron, pero si no ha cambiado nada. Se trata de que la persona que va a ser bautizada ha tenido que dar fruto de que ha muerto juntamente con Cristo
y que ha resucitado, de que es una nueva criatura. O sea, no podemos estar bautizando a la gente a la loca porque sí. Es que eso que dicen me lleva a algo, ¿sabes? Me lleva a ese texto que está en Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesús, ya a punto de ser levantado al cielo, le dice, y me seréis testigos. Primero dice, y vendrá sobre vosotros el poder cuando venga el Espíritu Santo, pero dice, y me seréis testigos. Nosotros, cuando pertenecemos a la iglesia, ya somos esos testigos de Cristo. Y lo que nos hace ya miembros de la iglesia es el paso del bautismo. Sí, nosotros somos miembros de la iglesia cuando nos arrepentimos, cuando ya empezamos, pero ese rito que nos convierte en miembros de este equipo, es como la firma para eso, la autorización para ya decir, ya soy parte de este grupo. Es decir, digamos que este es un grupo juvenil y ya nos entregaron la camiseta, nos entregaron el uniforme. Este es un grupo militar, ya nos entregaron el uniforme y nos entregaron el armamento. Ya somos soldados, ya hicimos un juramento ante la nación, ante el mundo, de que somos soldados de este reino, de este país. Bueno, cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo públicamente, ya yo soy soldado, ya yo soy representante de este gobierno, de este reino. Y si nosotros cometemos la ligereza de bautizar a una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha dado frutos de arrepentimiento, es como si yo mando un embajador a otro país que no tiene ni el más mínimo conocimiento de la nación, ni de qué va a hacer ahí. Amén. Y la gente va a decir, pero es que este es el representante de esta nación o de aquella otra, pero si esta persona, o sea que todos allá son así. Al yo bautizar a una persona que no tiene conocimiento de causa, que no ha recibido un respectivo discipulado y no ha dado muestras de arrepentimiento, estoy nombrando un representante del cielo que no tiene capacidad y va a mostrar algo incorrecto, no de una nación, sino de algo más importante. De la iglesia de Cristo. Imagínense. Tremendo. Una de las cosas, José, que normalmente se ha tomado para pues, pensar en las cuestiones del bautismo, y fue de que el mismo Jesús dio ese paso. El mismo Jesús fue bautizado. Recordemos aquel acontecimiento de pronto donde él viene al río Jordán y está Juan. Sí, sí. Y se encuentra allí con Juan, se encuentran, no es que Juan estaba ahí, se encuentran ahí. Y Jesús le dice, bueno, pues vengo para que me bautice. Y Juan, sorprendido, viene acá, yo soy el que vengo donde ti para que tú me bautices, y tú dices que te bautice yo. Y Jesús le dice una palabra clave, y esa palabra es, Juan, es necesario. Correcto. Es necesario que toda justicia sea cumplida aquí en esta tierra. Así es. Número uno, terrenalmente, humanamente, Juan era mayor en edad. Sí, claro. Entonces, 6 meses. Y de hecho en el ministerio empezó primero como tal, sí, que Jesús, ya el ministerio de Juan era más amplio o más conocido que el de Jesús. Recordemos de que el ministerio como tal de Jesús arrancó a los 30 años y Juan ya era Juan, ya Juan predicaba y anunciaba de que iba a venir uno y todas estas cosas. Así es. Y de hecho mucha gente estaba en contra del bautismo de Juan. Mucha gente decía, no, pero ese bautismo es de los hombres, ese bautismo no es mandado por Dios, que esto, que lo otro. Pero no se atrevían a decir eso públicamente porque había mucha gente que seguía a Juan. Así es. Y la gente dice, pero ¿por qué Jesús se bautizó? ¿De dónde surge esta pregunta, José? Porque se cree de que el bautismo es para arrepentimiento de pecado. Yeah. Se cree que el bautismo es para arrepentimiento de pecado solamente. Aclaro, solamente. Y no es solamente para arrepentimiento de pecado. Claro que no. Entonces la gente dice, si el bautismo es para arrepentimiento de pecado, ¿por qué Jesús se bautizó? Si la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahí tenemos que ir de pronto a un poco de costumbres de Israel, a ese contexto judío. Jesús nació en tiempo de la ley y vivió en la ley. La gracia comienza con la muerte, con la llevada a la cruz de Cristo. Es decir, la gracia comienza en la cruz. Y esto nos lo confirma Gálatas 4, en el verso 4 también, donde dice que llegado el tiempo, Dios manda a su hijo, nacido de mujer, en tiempo de la ley. Y en la ley, los judíos acostumbraban a practicar algo que se llamaba el tevilat. ¿Tevilat? Sí, sumergirse en agua y luego salir. Incluso podían cambiarse el nombre cuando lo hacían, porque era una muestra de que se entregaban a Dios a partir de ese momento. Y la señal, el punto de partida de su entrega era el tevilat o el bautismo. Se sumergían, luego salían
y era símbolo de purificación. En el caso de Jesús, sabemos que Jesús es Dios, pero también Jesús vino a la tierra como hombre, 100% hombre, y como hombre era necesario que cumpliera aquel paso de mostrar que su vida se entregaba a Dios. O sea que partiendo de un punto, porque uno analiza, por ejemplo, la aparición de Juan el Bautista con el bautismo, es Sí. arrepentidos y convertidos, Sí. porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ellos tomaban más que todo ese bautismo de Juan, era como para arrepentirse de pecado. Por eso ellos no recibían el bautismo de Juan, porque para ellos el bautismo era más que todo una demostración pública de que se le entregara la vida al Señor. Y Juan le agrega algo al bautismo y dice, hey, este es para arrepentirse de pecado. Claro. Este es para que ustedes muestren públicamente de que ya van a cambiar su manera de vivir, de que ustedes van a vivir a partir de ahora como Dios quiere que en realidad se viva. Entonces Jesús viene y se bautiza, pero no con el bautismo que estaban creyendo los que estaban en contra del bautismo, porque recordemos de que más adelante Jesús mismo defiende el bautismo Claro. de Juan. Claro. Y Jesús les dice, ven acá, ¿de quién es el bautismo? Del bautismo de Juan, ¿de Dios O de los o hombres. de los hombres? No. Y ellos no se atrevían a decir que era de Dios, porque si decían que era de Dios, la gente ven acá y si era de Dios, entonces ¿por qué no se bautizaron? Ujú. Y si decían que era de los hombres, se iban a ganar el pueblo de enemigos porque todo Claro. el mundo había creído en Juan. Entonces, Jesús se bautiza como tal, ¿por qué? Hay dos cosas importantes en el bautismo de Jesús. La primera es que él debía cumplir los reglamentos que existían en ese momento en su país. Los que no eran contrarios a Dios, claro está. Y él cumple esa parte. Pero hay otra. Era legitimar, o sea, hacer legal ante la vista de todos el ministerio de Juan. Porque a Juan lo conocemos principalmente como el bautizante, o Juan el Bautista, como Amén. decimos nosotros. Y al decir que era el Juan el Bautizante, el que estaba preparando el camino, o sea, preparando los corazones para que pudieran recibir el nuevo pacto, esa revelación que trajo el Señor Jesucristo, había que legitimarlo. Porque en una ocasión, por ejemplo, aparecen unos fariseos y se quieren bautizar. Y dice, cuando él vio que ellos venían, les dice, oiga, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Tremendo. O sea, ustedes están en pecado y ustedes van a ser los que experimenten la ira de Dios porque no se quieren arrepentir. O sea, excelente punto Claro, que acabas de tocar, claro. porque es que hasta el día de hoy hay gente con esa actitud. Sí, claro. Nunca quisieron buscar de Dios, pero en el hecho de su muerte quieren ser bautizados. Sí. Quieren huir de la ira que saben que viene para su vida. Claro. En el momento, o sea, ellos saben de que viene una ira Su sobre ellos. conciencia lo sabe. Su conciencia los Claro. está acusando. Entonces ellos intentan como en ese momento buscar del Señor, toda esa cosa. Por eso es que Juan los reprende de esa manera. ¿Quién Claro. les enseñó a ustedes a huir de la ira que viene? O sea, Hagan en el- obras dignas de arrepentimiento. en el corazón de ellos no estaba como tal cambiar. Ellos creían de que simplemente por el mero hecho de bautizarse ya iban a escapar del juicio. Y es algo también bueno para explicar porque es que de nada nos sirve bautizarnos si vamos a seguir con nuestra vieja manera de vivir. Y se ve mucho, se ve mucho. Se ve mucho. Entonces, de pronto para ir cerrando ya, José, ¿qué podemos hablar con respecto al por qué el bautismo tiene que volver a tomar esa seriedad, esa ceremonia tan maravillosa que antes solía tener? Porque anteriormente hasta bautismo del Espíritu Santo había junto con el bautismo, era algo más espiritual, más Sí, bonito. sí. Hoy en día cualquier persona que se quiere bautizar, la llevan, la meten en el agua, la sacan y ya está bautizada. Se ha perdido como esa, hay una palabrita para eso, solemnidad, para ese ritual como los del Tendríamos bautismo. que ir un poco más atrás. Hablábamos ahorita de que el bautismo como tal no salva si no hay un arrepentimiento. Ha perdido solemnidad el bautismo porque perdió solemnidad el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros no llevamos a las personas porque nos da miedo, porque se nos van, porque de pronto cogen para aquella otra congregación donde sí los reciben así, y no le hablamos la verdad, y no le explicamos que tienen que arrepentirse genuinamente, y esto me lleva también a Juan el Bautizante. Estaba a las orillas del río Jordán, y varias personas empezaron a hacerle preguntas sobre lo que era arrepentirse. Y dice que hasta unos soldados le preguntaron, bueno, ¿y qué debemos hacer nosotros?
Bueno, no sigan extorsionando a la gente. Tremendo. Y mencionaba otro, ¿y qué debo hacer yo? Bueno, tú tienes que cobrar lo justo a un publicano. Y les habló con la verdad, les habló con claridad sobre lo que es un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros sabemos lo que es un arrepentimiento y lo hemos entendido y lo estamos viviendo, entonces le damos la solemnidad también al siguiente paso, Por que es el bautismo. eso antes de una persona ser bautizada, ha tenido que recibir previamente lo que es un discipulado, Claro. una capacitación de lo que es en realidad el evangelio, lo que es en realidad el arrepentimiento. Si la persona no ha recibido esto y no está de acuerdo, porque muchos lo reciben pero no están de acuerdo, no puede ser bautizada. Si el pastor es una persona seria, claro está, porque se ve mucho y entra en parte también eso de que se le ha perdido la solemnidad, ese respeto, eso tan maravilloso lo que es el bautismo. Es porque hay pastores que dicen, bueno, lo voy a bautizar para que se me quede, porque si no la bautizo yo, la bautiza el otro. Entonces se ha perdido también en parte. Eso es por eso. Claro, hay mucho que decir sobre eso. Quieren tener las congregaciones llenas. Entonces aparece una persona 2 o 3 meses y lo sumergen haciendo un rito que es bastante complejo, porque serio. Es bastante serio, porque quieren tener la congregación llena, pero eso no garantiza que una persona se va a quedar. Yo he conocido casos de cantidades de personas que han pasado a las aguas después de 3 meses de estarse reuniendo y luego han abandonado la fe. Amén. Porque quizás ni siquiera hubo fe algún día. Amén. O hubo una presión de parte de la familia, de parte de los demás creyentes, o hubo emoción. Amén. Entonces yo, por tener la congregación llena, yo no puedo bautizar a una persona, porque esto es algo muy serio y Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos, y más cuando somos encargados de liderar. Pero hay otra cosa más, y esto a mí me parece extraño, ya es algo como más de esta época, que es que para participar del altar nos bautizamos. Yo quiero que me bauticen porque quiero participar del altar, y no debería ser la intención, mira, yo quiero que participes, que cantes, que prediques, y por eso te voy a bautizar. No, porque vamos a hacer un acuerdo importante. Amén. Es como si una persona necesita ser casado para recibir un dinero. Entonces llega y encuentra a la primera persona por ahí y dice, vamos a casarnos. No, el matrimonio es algo serio, es algo para toda la vida. Es una persona con la que yo voy a convivir todos los días, quien va a ser mi compañero de viaje el resto de mi vida. Y esa decisión no se toma a la ligera, claro, sin un previo conocimiento de quién es él o quién es ella, en el caso de ser un hombre. Decir que en el bautizo no se hace por interés. No es por interés de ninguna clase. Esto no se hace porque me guste cantar, porque me guste predicar, porque me guste. Esto va más allá. Claro, un pacto. Un pacto con Dios de ser cristiano. Más allá de ministrar, es ser cristiano toda mi vida. Es una ratificación de una decisión que ya tomé. Porque las decisiones las tomamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Las exteriorizamos con nuestras actitudes. Hablo de la decisión de caminar con Cristo. Pero hay un momento donde decimos, este es el rito de iniciación, este es el compromiso o el pacto público de aquella decisión que ya yo tomé en mi mente, en mi corazón, y que exteriorizando. Ahora tengo que hacer pública con un símbolo. Cuando un hombre se casa o una mujer, ya tomó la decisión de amarse. Ya aquella mujer tomó la decisión de amar a ese hombre, de respetarlo. Lo que hace en el matrimonio es hacerlo público. De hecho, en Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Cuando una persona se va a casar, lo primero que le dice el que lo está casando es, estás dispuesto, que prometes estar ahí en la luz, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en las buenas, en las malas. Lo mismo es en Dios. Hay personas que están con Dios hasta que las cosas están bien. Grave. Sí. Cuando las cosas están mal, no, qué iglesia, ni qué iglesia, qué Dios, ni qué Dios. Yo voy, mejor dicho, a hacer otra cosa. Yo me voy, no tengo tiempo de congregarme. Yo lo que necesito es plata, necesito es... Y se olvidan de Dios. Pero eso me lleva a otra cosa entonces. ¿Qué pasó en su vida cuando tomaron la decisión? Porque aunque yo me aleje y vuelva al pecado, porque realmente a veces creemos que estar apartado es como un estatus más del cristianismo. No, yo estoy vigente, es más, yo estoy caliente, yo estoy frío, yo estoy apartado. Creemos que son como niveles. Y no es cierto, el que está apartado volvió al pecado. Amén. El que está apartado volvió atrás a revolverse en el pecado. Para ya cerrar, José, queda como conclusión de que como pastores tenemos que nuevamente retomar y darle esa importancia que en realidad tiene el bautismo. No se trata de tener la iglesia llena, sino de personas que se han arrepentido genuinamente. Entonces concluiríamos diciendo de que si no nos bautizamos, aunque nos congreguemos, nos podemos perder. Así es. Y si estamos bautizados,
y practicamos lo malo, aunque estemos bautizados, no podemos perder también. Entonces, el bautismo de cierta manera salva, pero de cierta manera no salva. Entonces, podemos finalizar diciendo de que es algo serio, y que debe volver a tener esa solemnidad, ese respeto, esa devoción, palabra, que antes teníamos nosotros, o que tenían los pastores, a bautizar a una persona. Entonces, claro, debe haber arrepentimiento porque es básico, importante, determinante, pero debe haber bien bautismo. Las dos cosas son importantes. Esperemos de que haya quedado pues todo bien explicado. Ya sabemos de que es algo serio y que merece respeto, devoción, de que esto no es me voy a bautizar porque me meto en la piscina y ya. No. Entonces esto no es en la playa, esto es algo serio ante Dios. Pues, esperemos de que haya quedado pues todo bien claro. Bueno, Dios te bendiga, José. Bendiciones.